Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y el castigo y el juicio eterno que deberíamos de haber recibido nosotros fue Jesús el que lo recibió por nosotros, y con su preciosa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente, para que no merezcamos el eterno juicio y castigo, sino que ahora tengamos la eterna esperanza y el eterno cielo. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia y tu gran amor y aprender tu palabra. Y Señor, también te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud, y también confiamos y sabemos de que tú estás en medio de nosotros, tú que miras a cada uno de nosotros y que nos das más gracia con tu santa poder. Señor, te pedimos de que nos sostengas y como hijos tuyos, que vivamos dignamente como hijos tuyos y que no miremos por las cosas vanas de este mundo, sino que podamos llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste, Señor. Te pedimos de que nos sostengas más con tu palabra y con tu misericordia. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están en todo el mundo, y debido a esta pandemia están teniendo muchas dificultades, Señor. Te pedimos de que en medio de estas iglesias, Señor, tú protejas a cada una de ellas y que esta pandemia no afecte para nosotros y que no se ponga en contra de tu obra, Señor. Te pedimos de que estés con nosotros. Todas las iglesias que están pasando dificultades, todos los hermanos y hermanas que están pasando estas dificultades, Señor, te pedimos de que los sostengas con tu santa mano y que en cuanto estén en situaciones más difíciles que puedan confiar más en ti y que oren más en ti y que puedan llevar a cabo todas las obras que tú les has encomendado, Señor. Te pedimos que para estas cosas nos des fuerza, nos des valor, nos des poder. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y tú nos enseñas el camino de la verdad, Señor. En esta hora tú nos das la palabra que necesitamos y el resto de nuestras vidas, que podamos vivir confiando en tu palabra y que podamos vivir por tu gloria y por tu galardón, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, del versículo 13 hasta el 16, vamos a leer juntos, desde el capítulo 5, versículo 13 hasta el 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí. Debido a este virus invisible, el mundo entero ahora mismo está sufriendo, ¿verdad? Este virus nos está quitando la libertad, nos está quitando la
la alegría, el regocijo, la paz. Y para los cristianos se nos está viendo como si fuese un gran obstáculo, ¿no? No podemos hacer comunión libremente, la evangelización como que medio se paraliza también por estas cosas. Dios dijo que en el final de todas las cosas, en este mundo no hay verdadera felicidad, no hay verdadera paz ni esperanza en este mundo. Y al fin y al cabo Él traerá el desastre, ¿no? Aquí. Y dijo también que va a haber hambrunas y terremotos, ¿no? Y eso está sucediendo localmente, pero este virus se ha propagado por todo el mundo en poco tiempo, y aún no se sabe cómo detener esto. Parecía que se iba a terminar pronto, incluso en Corea. Pero yo pensando, en estos momentos, el Señor nos dará advertencias y lecciones también. Pienso así. Pueden tener miedo respecto al coronavirus, y nosotros, para no estar muy expuestos a este virus, nos ponemos las mascarillas y tenemos que llevar cuidado, ¿verdad? Pero no solo el virus que no podemos ver con nuestros ojos, sino el virus del pecado, ¿no? El virus de Satanás, que siempre nos amenaza, ¿no? Que nos quiere quitar las fuerzas, también nos quiere atraer para hacernos caer, al fin y al cabo, y ustedes saben esto, ¿no? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿no? Porque el pecado, hay que tener más miedo el pecado que el veneno de una víbora, ¿no? Hay que estar combatiendo contra el pecado, como dice la palabra. El pecado, el pecado urge en nuestros deseos carnales, y estos pecados se llenan cada vez más al permitir que aquellos que no son salvos vivan en el pecado y sigan pecando instintivamente, ¿no? No debemos olvidar que muchas personas irán al infierno frente al poder de Satanás debido al pecado de que de que el coronavirus se ha extendido por todo el mundo, y muchos están sufriendo y están perdiendo las vidas, ¿no? Incluso los cristianos salvos, aunque no se pueda quitar nuestra salvación, pero nuestro corazón puede ser engañado, puede ser quitado nuestra libertad, y pueden interrumpir todo tipo de cosas para vivir por el Señor y predicar el Evangelio. Todas estas obras. Tenemos ahora mismo que hacer estas obras, ¿verdad? Por eso, nosotros debemos estar más preocupados, más temerosos, más atentos, y luchar y combatir contra este pecado. Combatir contra el pecado es combatir contra la lujuria, ¿no? De las cosas vanagloriosas de nuestros cuerpos, ¿no? Porque, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice la palabra, ¿no? No hay que preocuparse demasiado, no hay que tener miedo tampoco. Hay que guardar lo que debemos de conservar bien, y lo demás hay que dejarlo en manos de Dios. Tenemos que, cuanto más difíciles son las cosas, tenemos que tener más confianza con el Señor, ¿no? No solo por el coronavirus, sino no podemos contagiarnos también de las cosas del mundo, ¿no? Las manchas de pecado del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Hay que confiar en el Señor, en la palabra del amor y la verdad de Dios, ¿no? Y para esto, nosotros debemos de guardar lo que debemos de guardar, y lo demás hay que dejar en manos de Dios. Tampoco tenemos que sufrir y temer mucho sobre estas cosas, pero las personas que no guardan lo que deberían de guardar, en ese caso, pues van a tener problemas, ¿verdad? Este virus, este coronavirus, no es una historia muy lejana. Nuestros hermanos y hermanas de la iglesia están teniendo dificultades ahora también, y en el extranjero también.
nosotros, ¿qué debemos de prestar atención? Dentro de la iglesia no creo que vaya a haber mucho problema porque el Señor nos guarda y nosotros tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? Los cristianos, si están cerca de los incrédulos y cerca del mundo, pueden abstenerse de salir de tal manera que puedan mancharse con el pecado, ¿no? ¿Mm? También tienen que estar lejos de personas no salvas, tienen que mantener esta distancia, ¿no? Y si pueden, coman en sus casas, en vez de ir a los restaurantes, tienen que tener un poquito más cuidado, a los cafés, a los bar también, no vayan allí. Porque en esos sitios, nosotros debemos de saber que en esos sitios pueden estar este coronavirus, ¿no? Si lo pudiésemos ver con nuestros ojos, pues podríamos tener más cuidado, pero como no podemos verlo, en estas cosas, en estos temas, tenemos que hacer más hincapié en estos temas. Nosotros que estamos expuestos realmente, pero tenemos que llevar mucho cuidado hasta que acaben todas estas cosas. Ahora, es frustrante todas estas cosas, ¿no? Llevar mascarillas es muy frustrante. Pero si usan la mascarilla cuidadosamente y se abstienen y están lejos de las personas y mantienen la distancia de seguridad, hay un 80% de posibilidades en el que no puedan ser contagiados a este coronavirus. En algunos países, como en el extranjero, en Europa, ¿no? Al no tener cuidado, pues al final se acaba propagando muy rápidamente en otros lugares. Yo escuché que en cuanto entró el coronavirus cerraron las fronteras, ¿no? Y llevaban mucho cuidado en estas cosas. A veces me llaman desde Mongolia, y en Mongolia también ha ocurrido esto, ¿no? Escuché que nadie está infectado en Mongolia. ¿Por qué? Porque directamente cerraron las fronteras para que nadie pueda entrar al extranjero y nadie pueda salir al extranjero. Nuestro corazón también tiene que ser así, tiene que estar alejado de este mundo, ¿no? Tenemos que cerrar la puerta de este mundo. No podemos cerrar y bloquear la puerta para el Evangelio tampoco. Llevamos mascarillas para prevenir los gérmenes, pero para predicar el Evangelio no podemos estar enmascarados, ¿no? Para difundir el Evangelio. Tenemos que abrir la boca y testificar valientemente las obras del Evangelio para que las personas puedan recibir la salvación. No sé cómo este coronavirus se ha propagado tan rápidamente por todo el mundo en solo unos meses. Cuando yo pienso, me gustaría que el Evangelio se difundiese tan rápido como este coronavirus, ¿no? Porque estamos en el final. Los que han dado en positivo tienen que llevar cuidado para no infectar a otros. Y aquellos que están convencidos de salvación, es decir, que han recibido la salvación verdaderamente, deben de abrir la boca para poder predicar este Evangelio, como el apóstol Pablo a los judíos, ¿no? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿no? El germen causa un dolor que mata a las personas, pero nosotros debemos de propagar este evangelio que les da a las personas la verdadera paz, la libertad, la vida eterna y la esperanza. Por eso nosotros no podemos cerrar la boca para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como dice la palabra, ¿no? Y en Jeremías 29, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Se dice que no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, ¿qué pasa? Que en su corazón había como un fuego ardiente metido en sus huesos y traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Por lo que
el tiempo para predicar el Evangelio se va a acabar pronto, por lo que tenemos que movernos rápidamente. No podemos conformarnos de que mi familia recibe la salvación y ya está, ¿no? No podemos hacer así, porque aún hay muchas almas que están alrededor nuestra que no han recibido la salvación, por lo que nosotros tenemos que pensar muy profundamente y fervientemente lo que debemos de hacer para poder traer esas almas y poder evangelizar a esas almas que aún no conocen, no han conocido el amor de Dios. En estos momentos de dificultad, nosotros no podemos reunirnos todos juntos, no podemos hacer comunión libremente, pero en esta hora están escuchando, pienso que están escuchando la palabra online, y en estos momentos más difíciles tenemos que tener un corazón más ferviente en confiar en Dios. Hoy vamos a seguir la palabra de la semana pasada sobre la vida y estamento de un cristiano renacido, y como hay más palabras que tengo que hablar, por lo que vamos a seguir con esto. La vida y estamento de un cristiano y de un cristiano renacido, ¿no? Ahora es el número 25, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta la palabra que hemos leído, Jesús dice, ¿no? Que vosotros sois la sal del mundo, sois la luz del mundo, ¿no? Esto es lo que los cristianos son ante Dios, ¿no? El Señor nos dice, mientras que tú estás en el mundo, tú eres la sal, ¿no? Tienes que hacer la obra de la sal y también tienes que hacer la obra de la luz, ¿no? La identidad de los cristianos, las obras que tienen que hacer. El Señor nos dice aquí específicamente lo que debemos de hacer, ¿no? Por lo que vamos a pensar sobre esta palabra. Ustedes saben de que la luz y la sal son tan absolutas que son indispensables mientras vives aquí en este mundo. Nosotros si decimos sal, podemos pensar de que puede ser algo que pueda estar o no, pero si no está, al fin y al cabo, porque en la Biblia está escrito muchas palabras sobre la sal, igual que la luz, en ausencia de la luz, la oscuridad, que se refiere a la muerte, porque en la oscuridad Satanás obra el pecado en la oscuridad, ¿no? La oscuridad al fin y al cabo se refiere a la muerte. Entonces, la sal también es una parte indispensable de nuestras vidas mientras la gente vive, ¿no? Y la luz también es absolutamente esencial, que también es indispensable, pero Jesús mismo se convirtió en la sal y en la luz. ¿Nosotros tendremos sabor? ¿Nosotros qué fuerza tenemos para poder actuar como luz o como sal? La sal y la luz son Jesús mismo, ¿no? Y nosotros cuando recibimos la salvación y recibimos a Jesucristo, nosotros recibimos la sal del Señor y nos convertimos en la sal, y nosotros recibimos la luz del Señor y nos convertimos en la luz. Entonces, la sal nos da energía, nos limpia la sangre, elimina los desechos y hace que la vida, ¿no?, sea placentera. La sal da sabor, ¿no? Al igual que hace esa función, Jesús hizo exactamente eso. Es por eso que el Señor, no solo los discípulos que estaban delante de Él, sino todas las personas salvas, el Señor les dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. El Señor nos dice así. La sal y la luz, ¿qué hacen? Nosotros tenemos que pensar en esto. No así sin más, ¿no? Porque la luz y la sal tienen un papel que hacer, ¿no? Si vemos en Números 18-19, Dios, mientras estaba hablando a los israelitas, y entre las promesas que Dios hizo con los israelitas es el pacto de sal. La sal es algo que nunca cambia, incluso todas las cosas cambian y se descomponen, pero la sal nunca cambia ni se descompone, ¿no?
Entonces el Señor llamó a esto como el pacto del sal. Entonces, cuando las personas hacen algún tipo de contrato o cuando tienen una promesa entre ellos, entre ellos, cuando firman un contrato o lo que sea, siempre se toman sal uno al otro para no cambiar nada, ¿no? Probablemente sucedió también en la época de Jesús. Se sucedió en la era del Antiguo Testamento y probablemente sea fácil de entender, ¿no? Y si vemos en 2 Crónicas 13:5 se dice que el pacto del sal es un pacto eterno, ¿no? Si vemos en Isaías 54, 9 y 10, hay una palabra muy especial. Porque esto me será como en los días de Noé. Así como Dios hizo un pacto de arco iris para que no juzgará este mundo nuevamente con agua. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo así el Señor. Porque no voy a juzgar de nuevo con agua. ¿Por qué? Porque ya lo destruí todo con diluvio, ¿no? Y a través del arco iris, ¿no? Hizo un pacto, ¿no? A través del arco iris con todos los seres vivos desde aquí, de este mundo, de que no va a hacer otra vez diluvio. Entonces, ¿qué comparable hay con el diluvio de Noé? Porque esto me será como los días de Noé, ¿no? Porque si vemos en Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Porque fue juzgado por la maldición y el juicio que todo el mundo debería de recibir en la cruz, ¿no? Pero el Señor nos redimió. Nosotros, que éramos enemigos del Señor en la cruz, para expiar todos nuestros pecados, destruyó esta enemistad con la cruz. Y nosotros hemos firmado este pacto con el Dios, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 6, el Señor cuando venga, ¿no? Las montañas serán movidas, ¿no? Pero el amor del Señor sigue siendo el mismo, no cambia, ¿no? Aunque el mundo se derrumbe, como dice la alabanza, ese pacto que ha hecho el Señor con nosotros en la cruz, donde apareció el amor de Dios, eso nunca cambia ni se mueve. Por eso se dice que es pacto de sal, es un pacto eterno, ¿no? Nos dice así el Señor. Por eso, si vemos en Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no hará que falte más de tu ofrenda la sal de tu pacto, Dios, ¿no? Y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal, ¿no? Hay varios métodos diferentes de limpieza, pero entre ellas, ¿no? No se puede agregar levadura, ¿no? Pero lo único que no puede perderse es la sal y el aroma, ¿no? Porque la levadura se refiere al pecado, ¿no? En nuestra ofrenda a Dios, Jesús, primero, se convirtió en una sal muy fina, ¿no? Se rompió y se convirtió como en polvo, ¿no? Jesús murió en la cruz. Murió como un grano de trigo, ¿no? Fue sacrificado, fue ofrecido como ofrenda ante Dios y se convirtió en nuestro Salvador. El Señor se sacrificó, fue puro y fue el ejemplo de todas nuestras vidas. Así como la gente que recibe la salvación al igual que nos convertimos como en polvo, ¿no? Nos colapsamos y ese es nuestro compromiso. Y nuestra ofrenda tiene que ser muy limpia. Y a esa ofrenda no podemos agregar levadura, es decir, no podemos mezclarlo con el pecado. ¿Qué es la miel? La miel es la dulce tentación del mundo, es decir, esto tampoco podemos agregar. Solo hay que agregar sal a esa ofrenda.
La sal no debe caer en la ofrenda quemada tampoco, ¿no? Hay que agregar sal en todas las ofrendas a Dios, porque esta es la promesa inmutable de Dios y nosotros no debemos de cambiar hacia Dios tampoco. Por eso, si vemos en Ezequiel 43, 24, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Ahora, si vemos el papel de la sal, lo sabemos bien cuando remojamos la col china, ¿no? El repollo. Primero lo sazonamos, porque si esto no se lleva a cabo, no puede salir un delicioso kimchi, ¿no? Primero hay que sazonarlo y entonces esta col se va volviendo suave. Es decir, la sal convierte suave a las personas, ¿no? Una persona que es orgullosa, una persona áspera, lo convierte en una persona gentil y humilde, ¿no? Y manso, como dice el Señor en Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor es manso y humilde de corazón. Él fue una persona silenciosa y obediente. Él se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. Cuando recibimos la vida del Señor, cuando recibimos el corazón del Señor, nosotros también debemos de recibir el corazón del Señor que es manso y humilde. Es por eso que una persona áspera, muy feroz, arrogante, que se convierte en una persona mansa y humilde. ¿No es así? El papel de la sal. Saulo recibió la salvación y se convirtió en Pablo. Saulo significa alto. En la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel, Saúl, que viene de una tribu de Benjamín, ¿no? Y su nombre es Saúl, que significa también grande, ¿no? Cuán desesperadamente cuando oprimió a Dios y cuando mataron a Esteban de piedras, ¿no? Fue el que instigó y persiguió a los que creían en Jesús, Pablo, ¿no? Y reveló ese hecho para poder, y luego Saulo, ¿no? Finalmente lo convirtió en Pablo. ¿Qué significa Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Y también dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, ¿no? Sino la gracia de Dios conmigo, al fin y al cabo, ¿no? Se convirtió en una persona muy humilde, ¿no? El apóstol Pablo. Por eso seguimos en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron, ahora las cosas son hechas nuevas. Ahora la vida del Señor está en nosotros y nosotros si entramos en el Señor nos cambia a nosotros, nos convierte en personas nuevas. La sal, necesitamos saber que cambia nuestros corazones y nuestras vidas, al igual que suaviza las cosas rígidas y ásperas, ¿verdad? Y también, incluso en esta iglesia, a veces podemos ver personas que hablan con dureza, personas que son muy exigentes, personas que les gusta ser elegidas, personas que quieren ser enaltecidas, personas así. Es muy doloroso. Hay disputas, hay disputas, también todo, ¿no? Por eso Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Jesús murió en la cruz e hizo las paces con nosotros, que éramos enemigos de Dios antes, ¿no? En esta iglesia donde las personas nacen, donde se han criado y donde la educación que ha sido diferente, personas que tienen personalidades diferentes y ahora que han recibido la salvación están reunidos aquí en esta iglesia, ¿cómo se va a convertir en uno? Si esto se queda así sin hacer nada, no puede ser uno. Sin embargo, la palabra, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, significa que debemos de estar unidos al dar nuestro corazón
Tenemos que, sobre todo, estos corazones que eran duros, orgullosos y feroces, tenemos que desechar todo haciendo las paces entre los hermanos y convertirnos en uno, amarnos unos a otros también. Y convertirnos en personas así, en personas amadores de unos a otros. Por eso en la iglesia nosotros actuamos como la sal y nosotros tenemos que humillarnos unos a otros. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Así que como la sal se derrite para ablandar y dar sabor, cuando nosotros nos sacrificamos, ese es cuando se realiza el amor, la paz, y la iglesia del Señor trabaja entre nosotros y podemos ver en estas cosas, ¿no? Por eso, suavizar. Y esta sal da sabor. Ninguna comida sabe bien sin sal, ¿no? No tiene sabor, no está bueno. Es algo real, ¿no? Cuando entra la sal, al fin y al cabo esto es lo que da el sabor. Por eso la sal es el mejor condimento, ¿no? Si vemos en San Juan 2:1, el primer milagro que realizó Jesús fue en Juan 2:1. Hubo un banquete de bodas en una casa y parece ser el pariente, ¿no?, de la madre de Jesús, creo que era algún primo o algo, fueron invitados ahí, Jesús y sus discípulos, ¿no? Y cuando estaba comenzando la fiesta y se acabó el vino, ¿no? Si vemos en Eclesiastés, por el placer se hace el banquete y comienza y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, ¿no? Ya sea una fiesta de bodas o lo que sea, es para da diversión, ¿no? Es feliz. Y allí debe de haber comida. Pero lo que más entretiene a las personas es el vino, ¿no? El vino es para complacer el corazón y la vida, pero quedarse sin vino significa que el placer se ha terminado, ¿no? La fiesta ha comenzado, pero no hay vino, se ha acabado, la alegría también se ha terminado. Esto se vuelve algo realmente vergonzoso, ¿verdad? Si vemos en Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Es decir, aunque la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. La gente del mundo se regocija y se divierte, pero esto es puramente artificial. Es como si fuese un truco. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja, ¿no? Es porque no es un placer eterno, ¿no? Porque se apaga rápidamente. Por eso, en este mundo, es como si fuese una fiesta de bodas en el que no hay vino. Que se ha desarrollado el conocimiento, se ha desarrollado la civilización, el entretenimiento, se ha creado placer para los seres humanos, pero esto realmente es verdadero placer. Cada vez más, gradualmente, este placer se va a ir degenerando y se va a ir depravando. Al fin y al cabo es el placer del pecado. No hay verdadera paz y alegría aquí en este mundo. Pero Jesús hizo que ese buen vino, que nadie puede hacer en ese momento, en esa fiesta, el Señor Jesús lo creó. ¿Qué significa esto? Jesús, es decir, las personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios para darnos a todos nosotros estas cosas, el Señor, para poder vivir eternamente en el cielo, por el pecado que cometió el hombre y ese alma se separó de Dios. Por eso, ¿qué alegría tendría un niño sin padres, no? ¿Qué alegría va a tener? ¿Qué esperanza va a tener? Los humanos que han dejado a Dios solo tienen insatisfacción, miedo, conflicto y desesperación. Sin embargo,
significa que el Señor nos da la verdadera alegría y esperanza. Entonces, ¿quién hace deliciosa esta vida tan asquerosa? Es Jesús. Seguimos en San Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Significa que el mundo da paz que ni puede dar ni quitar. El Señor nos da esa paz. Nosotros cuando recibimos la salvación, ahora somos del Señor. En nosotros tenemos este gozo. Si vemos en San Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Que vuestro gozo sea cumplido y este gozo está en vosotros. Nosotros ahora, el Señor, el amor del Señor está en nosotros, el gozo del Señor está en nosotros. Si vemos en 1 Pedro 1, 8, 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros, que no hemos visto al Señor, como hemos comprendido el amor del Señor, lo amamos, en quien creyendo también, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, nosotros estamos gozosos, gloriosamente, con un gozo indescriptible, ¿no? Porque en este mundo, la alegría de este mundo no es una alegría gloriosa, es una alegría que se apaga, ¿no? Si vemos en Habacuc 3:17, como dijo el apóstol Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, hay como 6 cosas, no hay nada, no haya vacas en los corrales, es decir, hoy en día en las palabras de hoy no hay dinero, no hay nada. Pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿En qué nos regocijamos? ¿Estamos contentos por tener mucho dinero? ¿Estamos contentos por obtener los placeres de este mundo? ¿Estamos contentos por haber recibido la autoridad aquí en este mundo? No. Nosotros nos regocijamos porque hemos recibido la verdadera alegría, la vida eterna y la esperanza del Señor. Incluso tenemos que estar felices durante la tribulación, tenemos que estar felices en las dificultades. Ahora que el Señor está con nosotros, nosotros somos las personas más felices. Por eso el Señor nos ha dado la verdadera alegría dentro de la tristeza y la desesperación, ¿no? Si vemos en San Juan 4:14, Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, que es muy pecadora, le dijo a la chica, a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Beber del agua de este mundo, no, beber y beber. Primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto esposo que tenía esta mujer samaritana, que tampoco era verdadero esposo, ¿no? Es decir, en este mundo, como la mujer samaritana, ¿no? Al fin y al cabo, las personas de este mundo buscan la autosatisfacción, pero en vano, ¿no? Como la mujer junto al pozo, ¿no? Como dice el cántico, así, la alabanza. Nosotros también, que estaban buscando las cosas vanas, pero en el momento en el que recibimos el amor del Señor, la vida eterna del Señor, la eterna esperanza del Señor, es igual como un río de agua que fluye entre nosotros y que nunca se acaba, es decir, que nos da la verdadera alegría y la paz. Y también, esta sal también previene la descomposición, ¿no? Sirve para evitar que la comida se eche a perder también. Por eso es indispensable. Sin embargo, como está escrito en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Desde Adán, la vida de pecador, que has nacido con el pañal del pecado,
Es decir, al fin y al cabo, cuando hablas, haces las cosas, al final es pecado, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y entonces de ahí, dentro de ese corazón, ¿qué cosa limpia va a salir, no? Va a salir, va a seguir pudriéndose. Pero el Señor es la sal. Al darse cuenta del amor del Señor, al darse cuenta de la gracia de Dios y al recibir la salvación, puede ser vertido con la sal del Señor para evitar que se pudra, ¿no? Si vemos en San Mateo 23, 26, limpiad primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio, ¿no? A medida que nuestras almas se van volviendo más limpias, nuestros corazones se vuelven cada vez más limpios y nuestras vidas se vuelven cada vez más limpias, ¿no? Cuando entras en la gloria de Dios, tienes que ir cambiando gradualmente, sin avergonzar al Señor. Entonces, nosotros hemos recibido la sal del Señor y nos cambiamos, nos volvemos limpios. Nosotros debemos de actuar como la sal nuevamente, ¿no? Tenemos que hacer cosas que cambien a las personas. La muerte está putrefacta y corrupta, ¿no? Cuando algo muere, cuando las cosas mueren, se pudren y huelen mal. La vida previene la corrupción. La vida tiene la capacidad de prevenir la corrupción. La vida no está podrida. Renueva nuestros corazones y nuestras vidas. Si vemos en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para las personas salvas nosotros tenemos olor de vida fragante, ¿no? Pero las personas que no creen tienen un olor de muerte, ¿no? Por eso, es porque ellos tienen la nariz, el sentido del olfato equivocado, podemos decir así, ¿no? Donde hay vida, aparece la fragancia de la vida. Entonces, el aroma del Señor debe ser revelado a través de los cristianos salvos. Es la fragancia de la vida. El pecado es un hedor. Es un olor podrido. Los cristianos no deben de apestar, ¿no? Nosotros somos la sal. Pero echemos un vistazo en San Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, ¿no? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esta palabra parece ser un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo la sal va a perder su sabor? Cuando el Señor habla, hay dos tipos de sal. Uno, la sal, una sal que tiene muchas impurezas, no puede realmente saborear, ¿no? Y luego la sal, si no se derrite, ¿qué sabor va a dar? Si la sal nunca se derrite, ¿no? Nosotros, cuando sazonamos el kimchi, ¿no? Tenemos que, cuando vamos a remojarlo, hay que agregarle sal, ¿no? No solo el kimchi, sino todas las comidas tienes que echarle sal. Pero tú dices, ¿no? Qué bueno está el kimchi, no dices qué bueno está la sal, ¿no? Porque la sal realmente está derretida y ya no se ve. No puedes verte a ti mismo cuando te sacrificas completamente, ¿no? Cuando te sacrificas y desapareces sin dejar rastro. Al fin y al cabo puedes dar el sabor del Señor. Entonces, aquellos que odian sacrificarse, egoístas, egocéntricos, eso es sal que se desvanece.
¿Mm? ¿Mm? Estas personas que odian el egoísmo, esas personas no van a dar sabor delante del Señor. El papel de la sal del que habla el Señor es cuando los cristianos se sacrifican, por lo que los cristianos pueden desempeñar el papel de la sal adecuadamente o convertirse en sal sin perfume dependiendo de su fe, ¿no? Jesús se sacrificó por completo, dándonos el gozo de Dios, transformando gradualmente a estos pecadores depravados en personas limpias y santas en gloria, dándonos gozo y paz verdadera. Y para hacer esto, y andad en amor, el Señor nos da, ¿no? Y para ello, dándonos gozo y paz real, ¿no? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Como está escrito en Efesios 5. El Señor Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor es sacrificarse a sí mismo. Si una madre da luz y crea a un niño y no hay sacrificio alguno, ¿cómo el niño va a crecer adecuadamente, no? El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, ¿no? Nosotros debemos sacrificarnos para mostrar el amor del Señor que está con nosotros, ¿no? Debo sacrificar mi libertad, mi felicidad, mi tiempo, mi material, mis cosas. Todas las cosas tengo que sacrificarlas, si no, nada es posible. Seguimos en San Mateo 19:16. Un joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús: ¿tú has guardado los mandamientos? ¿Qué mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo. Oh sí, yo eso lo he guardado desde que era un niño. Y Jesús dijo: parece ser este joven era un buen hombre. Pero el Señor le dijo: hay una cosa que te falta. Si quieres, pero si tú quieres ser perfecto, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. No significa que si haces esto recibes la salvación. Esto es algo que tienen que hacer las personas salvas, ¿no? Y si una persona salva lo hace, significa que serás recompensado ante Dios. Pero este joven rico estaba tan preocupado por su riqueza, ¿no? Y al fin y al cabo se volvió triste, ¿no? Una persona que tiene muchas riquezas. El Señor dice que lo sacrifiques, que lo reparta a todos los pobres. Y empieza ya a preocuparse, ¿no? Y volvió triste, ¿no? Y esa persona que vuelva ante el Señor es difícil, ¿verdad? Pero es naturaleza humana que una persona odie el sacrificio, ¿no? Para mostrar el amor del Señor, testificar el Señor, nosotros debemos que sacrificarnos. Es un cristiano muy contradictorio, ¿no? Al que no le gusta sacrificarse, es egoísta, individualista y desagradable. Es un cristiano muy contradictorio, un cristiano que no se derrite. Ha agregado sal, pero no se derrite y nunca sabe bien. Es una sal que ha perdido su sabor. Es completamente en contra de la vida de fe que el Señor requiere de nosotros. Ustedes saben, es lo contrario. La sal que se desvanece, que pierde el sabor, la sal que no se derrite, es inútil.
No sirven más para nada, sino para ser echadas fuera y holladas por los hombres. Señores, hermanos, la persona salva no es útil aquí en este mundo. Entonces, ¿para qué está? Nosotros, en la casa, las cosas que no tienen utilidad, ¿qué hacen? Lo meten o lo guardan, ¿no? Lo tiran, ¿no? En casa del Señor, las personas que no son útiles. Es decir, el Señor lo deja. Y esto no puede ser así. Las personas, si no se sacrifican, no pueden dar sabor. El Señor cuando murió en la cruz, al igual que se sacrificó, ¿no? Dentro del cuerpo del Señor, que es la iglesia, nosotros para sacrificarnos mutuamente. Nosotros tenemos que derretirnos como si fuésemos la sal, ¿no? Dentro de la iglesia. Aquellos que defienden la autoafirmación, sus derechos propios, su autoestima en la iglesia. Las personas así, si se reúnen, no hay fin para la disputa y el conflicto al fin y al cabo. Cuando se ve que en la iglesia hay mucho ruido, es porque se está revelando a su propio individuo, ¿no? En vez de buscar su propia justicia, busca la justicia de los demás. Y en vez de buscar su propia alegría y buscar la alegría de los demás, ¿cómo pueden haber tales disputas como estas, no? Si vemos en 1 Corintios 10:33, el apóstol Pablo, ¿no? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, ¿no? Si quieres evangelizar buscando el beneficio de los demás, en lugar de buscarte a ti mismo, al fin y al cabo tienes que sacrificarte. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Es verdad. No puedes hacer amigos con gente tacaña, ¿no? Las personas tacañas no tienen amigos. Nosotros tenemos que saber dar, tenemos que dar y dar. Nosotros tenemos que hacer nuestra obra, es decir, sacrificarse a uno mismo, ¿no? Cuando mostramos amor, el otro lado está tratando de descubrir qué vida y esperanza es la que tenemos, ¿no? Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es el amigo del hombre que da, ¿no? El Señor. Jesús también hizo su vida y nos hizo amigos suyos, ¿no? No es fácil para nosotros salvar a las personas, ¿no? Si no nos sacrificamos a nosotros mismos, eso es difícil, ¿no? Tenemos que derretirnos. Si nos fijamos en Colosenses capítulo 4, 6, vamos a buscarlo un momento. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer esta palabra. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta palabra sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sazonada con sal. ¿Qué significa esto? Es decir, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, ¿no? Las palabras amables, palabras que alegran a las personas, palabras que dan paz y palabras que son amables, es decir, palabras así, palabras sabias. Es
el habla con las personas es algo muy importante, ¿no? Porque si vemos en Proverbios 12 y 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿no? Mas la lengua de los sabios es medicina, ¿no? ¿Qué dicen los norcoreanos? Eligen palabras que son simplemente malvadas, venenosas, ¿no? Y lo dicen así. Y da miedo, ¿no? Nosotros no debemos imitar esto. Una herida después de ser apuñalada puede sanar después de un tiempo. Pero los que son heridos a través de palabras no va a desaparecer nunca, no desaparece. En gracia, con el amor de Dios, al igual que sazonado con sal. Tenemos que utilizar palabras suaves, palabras que realmente necesitamos, palabras sabias. Por lo que si lo haces así, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, si vemos en 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Las personas que vienen a nosotros a preguntarnos acerca de nuestra fe y nuestra esperanza, las palabras que tenemos que responder tienen que ser sabiamente, ¿no? Con paciencia, ¿no? Con mansedumbre, ¿no? Antes, un anciano que ya no está en nuestra iglesia porque ya murió, ¿no? Tenía una consulta personal con él. El joven, ¿no? Entonces, había un joven delante de él y si no escuchaba bien, él decía, hombre tonto, no sabes ni siquiera esto, ¿no? Y este joven se puso de tan mal humor, dijo, si yo recibo la salvación, pero no quiero recibir la parte de ti, ¿no? El evangelismo no tiene que ser así. No debes de lastimar. Tiene que ser siempre con gracia, ¿no? Tienen que decir siempre palabras amables. Y vemos en 2 Corintios 1 a la iglesia de Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esas almas tenemos que usar palabras, palabras no buenas, ¿no? ¿No? Si viene un paciente que tiene una enfermedad muy seria y el médico le dice, oye, ¿por qué has venido con esta enfermedad, pedazo de tonto? ¿Qué has comido? ¿Por qué has traído esta enfermedad? Su médico responde así. Entonces, le va a dar mucha inseguridad al paciente, ¿no? El médico tiene que utilizar palabras buenas, palabras diciéndole, señor paciente, usted esté tranquilo. Tienes que darle esperanza, tienes que darle palabras buenas, no alterar al paciente, ¿no? Por eso, como dice, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, por lo que nosotros a la hora de hablar, nosotros tenemos que hablar muy sabiamente y tenemos que decir las palabras que esa persona, esa alma necesitan. Tenemos que esforzarnos por estas cosas, ¿verdad? Nosotros, dentro de la iglesia, a los hermanos y hermanas. Bueno, hay algunas personas que dicen que han recibido la salvación, pero no están verdaderamente confirmados. Y hay personas salvas que son como niños. Y cuando vienen a la iglesia creen que han crecido bastante, ¿no? Pero no es verdad. La iglesia de Corinto dijeron que todavía eran niños, ¿no? ¿Sabían ustedes lo orgulloso que eran los de la iglesia de Corinto? Hasta Pablo, juzgaron hasta Pablo, ¿no? Ese gran Pablo. Un niño, él cree que ha crecido bastante, ¿no? No, pero no pueden ser así. Necesitan un proceso de crecimiento, pero para estas personas que se odian, se resienten, discuten entre ellos,
Por eso, dentro de nuestra iglesia tenemos que ampliar nuestros corazones. Incluso si la madre hace rodar a sus hijos, ¿no? Sus hijos se portan muy mal, ¿no? Pero los aceptan, ¿no? Yo cuando, viendo a sus hijos, ¿no? Yo cuando era joven era así, pero se mejorará. Porque dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor comienza desde un sufrimiento prolongado y termina con una duración prolongada. Ese es el amor. Sin ella no puedes soportar ni siquiera pequeñas palabras, ¿no? La cara se pone de repente rojísima y salen palabras ásperas. Incluso aquellos que han recibido la salvación, hay puñetazos también. Y eso no puede ser así. Eso así no puede ser. Tenemos que decirnos entre nosotros palabras amables, pacíficas y útiles para los demás. De lo contrario, será como la sal que ha perdido su sabor. El Señor, mostró su amor ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y nosotros tenemos que sacrificarnos para mostrar el amor de Dios también. Cuando vemos que una madre ama a su hijo, si no hay amor, cuando hace sus necesidades, hace pipí, molesta, cuando ves que lo crecen así, lo vas a tirar y vas a desechar a su hijo así, no. Le dices a tu hijo, ya no necesito un tipo como tú, no, tienes que amarlo, con esperanza, pensando en ti mismo, diciendo, seguramente cuando crezca sea mejor, tienes que darle amor hasta el final. Si dices algo incorrecto, esa herida para ese niño no va a desaparecer nunca. Por eso si vemos en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Si vemos también en Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En Gálatas 5:26 si vemos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es una palabra dicha a los cristianos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es la vanagloria? En la iglesia, en mostrar su propia autoestima, quiere ser alto para mostrarse. ¿Y qué quieren hacer con eso? Todo lo que tienes que hacer es amar al Señor, tienes que conocer al Señor, tienes que verse bien con el Señor, tienes que complacer al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué más deseas? Si vemos en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa dentro de nuestra iglesia. Al principio, cuando todos son niños, ¿no? Cuando se reúnen, hay peleas, hay contiendas, se gritan en voz alta, se sonrojan las caras. Entonces, cuando hay una reunión, entonces mi corazón late con fuerza, ¿no? Pero ahora nuestra iglesia ha crecido tanto. Ahora nos respetamos unos a otros, nos amamos, nos abrazamos, nos aferramos. Y la iglesia ha crecido así, ¿no? Humillarse unos a otros, enaltecer al que tengo delante más que yo. Ustedes saben, ¿no? Que cuando hay un fruto que cuando más se pone más maduro baja la cabeza, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Tenemos que bajar la cabeza. Nosotros, como el Señor que es manso y humilde, tenemos que llevar su yugo y tenemos que gradualmente llegar a ser como Él.
Así como el Señor murió como un grano de trigo y nos dio la vida eterna, nosotros, como granos de trigo, nosotros cuando nos sacrificamos, otras almas reciben la salvación. Antes he mencionado respecto al coronavirus, nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Los gérmenes molestan a las personas, le quitan y amenazan la vida a las personas, ¿no? Ahora nosotros debemos de compartir la vida del Señor, ¿no? No podemos quedarnos quietos sin predicar este evangelio que es el que da la verdadera alegría, la paz y la esperanza a las personas, ¿no? Vamos a volver otra vez, San Mateo, capítulo 5, versículo 14, 15, vamos a leer. Vosotros, el 14 y el 15, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz es necesario dentro de la oscuridad, ¿no? Porque en este mundo oscuro, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Como dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es la luz de la vida, vino como la luz de la vida. También si vemos en Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por eso el Señor nos dio la luz de la vida, ¿no? Seguimos en Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿no? Hoy en día hay... El Señor para limpiar nuestros... El Señor se ha convertido en un rayo de limpieza para quitar el mar que cura nuestros pecados. Dio la luz de la vida a el Señor a aquellos que se sentaron en la sombra del pecado y la muerte. No, nosotros también debemos de transmitir la vida del Señor a aquellos que se sientan en la sombra de la oscuridad y la muerte, ¿no? Ustedes saben que la luna es un reflector que refleja la luz solar. Si el Señor es la luz del sol, nosotros somos reflectores que recibimos la luz del Señor y la reflejamos en todo el mundo. Seguimos en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? Seguimos en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Cuando estaba en la oscuridad, ¿no? Y sea la luz, y fue la luz. Nosotros, cuando enfrentamos la oscuridad, estamos delante de la oscuridad. En el momento en el que conocimos y recibimos a Jesucristo, se ilumbró la luz de Dios, la luz de la vida de Dios en nosotros, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de la luz. Nosotros nos hemos convertido en la luz. Nosotros debemos de brillar la luz del Señor, la luz y la luz que hemos recibido. Y nosotros tenemos que transmitir, reflectar esta luz del Señor al mundo, ¿no? Seguimos en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, como para que seáis irreprensibles, y la luz que hemos recibido, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo, ¿no?
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? En Israel hay muchas casas así en los montes, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un cristiano puede vivir escondido como si no hubiera recibido la salvación, como si no fuese salvo. A las personas que no creen en Dios le dicen que él tampoco cree en Dios. ¿Cómo pueden decir estas cosas? Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros, como hijos de la luz, con valentía, nosotros tenemos que reflectar nuestra luz en medio de la oscuridad. Hay personas que buscan la luz. A esas personas nosotros tenemos que hacerle brillar la luz del Señor sobre ellos, ¿no? Seguimos en Hechos 13:47, ¿no? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. La luz es la vida. Nosotros, el predicar el Evangelio es, al fin y al cabo, es brillar la luz del Señor sobre aquellos que están atrapados en la sombra de la muerte y la oscuridad. Y para hacer eso nosotros tenemos que ilumbrarles, ¿no? Una persona salva puede caminar en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo va a brillar la luz del Señor? ¿Cómo va a alumbrar la luz del Señor para que esta luz brille? Tenemos que, para brillar la luz en este mundo que es malvado y rebelde, nosotros tenemos que ser irreprensibles y sin mancha, ¿no? Nosotros somos la luz, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿no? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, ¿no? ¿Cómo va a ilumbrar una luz debajo de un almud? Es decir, las personas que se preocupan por las cosas del mundo, las personas, los cristianos que están perdidos en hoy, ¿qué tengo que hacer para comer, para vivir, para poder? Si están perdidos en estas cosas, no van a poder dar luz, ¿no? Sino sobre el candelero. Hay que dejar la luz, ¿dónde? Sobre el candelero, y alumbra a todas las que están en casa, es decir, a todas las personas del mundo, ¿no? Si vemos en Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tenemos que dar la luz del Señor a esas pobres almas. A esas pobres almas que están deambulando por este mundo en busca de la luz. Sin nosotros, ellos no pueden hacer nada, caen. Seguimos en San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que como tú pones la luz sobre el candelero y alumbrar a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, la luz que recibéis del Señor, la gracia del Señor, el amor de Dios, la vida de Dios. A través de nuestras vidas tenemos que ilumbrarlos para que vean vuestras buenas obras. Seguimos en 1 Pedro 3, 1, 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay que temer a Dios y entonces ellos verán una conducta limpia, ¿no? Los que no son salvos no quieren que sus familiares, parientes o amigos no quieren escucharlo, ¿no? Tú has recibido la salvación, has nacido de nuevo, tú tienes esperanzas de ir al cielo. Bueno, vamos a ver cómo vives, abren bien los ojos, ¿no? Y para ver si son verdaderas o son falsas las palabras que transmitimos, ¿no? Para ver esto, estas personas abren bien los ojos y nos observan
Habla bien. Pero ¿qué dicen las personas que no creen en Jesús? ¿Mm? ¿Mm? Habla bien, pero su obra está mal. Entonces dicen, eres bueno, pero mientes bien. Jesús solo predicó la verdad. Jesús mismo es la verdad, ¿no? Toda la vida de Jesús ha dado ejemplo, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, ¿no? Las personas salvas tenemos que transmitir la gloria de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, tenemos que darlas y mostrarlas a través de nuestras vidas. Eso es ilumbrar la luz, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antes, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Como dice en Efesios 5:8, antes éramos tinieblas, pero ahora que recibimos la luz del Señor, somos hijos de la luz, por lo que andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Hay que hacerlo como hijos de la luz, por vuestras buenas obras. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, para hacer la obra de llevar a aquellos que están en el poder de Satanás, el poder de la muerte, para llevarlos a la luz, a la vida. Debemos de actuar como la luz. Seguimos en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, y vistámonos y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos que vivir como el Señor Jesucristo, que vean nuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que vean, que esas personas nos vean a nosotros, ¿no? Que vean y que note, que sientan, fijándose en nosotros esas personas que no han recibido la salvación, y digan, oh, esa persona parece un verdadero cristiano. Entonces, al fin y al cabo, esas personas reciben la salvación. Yo antiguamente, cuando estaba predicando el Evangelio en Gyeongsang-do, ¿no? El esposo era el dueño de una fábrica, ¿no? Pero el esposo no había recibido la salvación. Pero la esposa estaba como diácono en una iglesia ordinaria y recibió la salvación y cambió totalmente. Y en su casa continuó predicando el Evangelio, ¿no? Como su esposo no había recibido la salvación, pero él ayudaba activamente a su esposa a evangelizar. ¿Por qué? Porque este esposo que aún no había recibido la salvación ayudaba a su esposa. ¿Por qué? Porque él decía, eso es verdad. Yo he visto otras personas y otras iglesias, pero son falsas, pero yo viendo a mi esposa, yo sé que es real, y a partir de esta esposa, ¿no? Empezó nuestra iglesia también, ¿no? Nos ofreció también su casa para hacer comunión libremente, ¿no? Cuando nosotros nos reuníamos, ¿no? Este jefe, ¿no? De esta empresa se iba, ¿no? Y luego después iba a echar unas cartas, y cuando volvía después de hacer un seminario de la Biblia en su casa, ¿no? Nos preguntaba, oye, ¿ha recibido alguien la salvación? Y esto nos preguntaba él sin haber recibido la salvación, ¿no? Pero yo me lo llevé al retiro de verano, y al fin y al cabo esta persona recibió la salvación. Él dio nuestra casa. Él fue capaz de hacer esto sin aún recibir la salvación. ¿Por qué? Porque vio ese cambio tan radical en su esposa, ¿no? También, entonces, esta persona, ¿no? Cuando cambió, antes el esposo, ¿no? Le escondía la Biblia y todo, porque su mujer se levantaba tan pronto para hacer no sé qué comunión de mañana, pero al fin y al cabo, al recibir la salvación verdaderamente, y pegó ese cambio tan radical,
¿no? Este dueño de la empresa que aún no había recibido la salvación dijo, oh, esto es verdad ahora, ¿no? Y al fin y al cabo recibe la salvación viendo las obras, ¿no? Tenemos que alumbrar la luz del Señor. Tenemos que mostrar nuestras buenas obras como cristianos. Si vemos en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los que duermen? Las personas que han recibido la salvación, pero son personas que duermen en este mundo y deambulan en los sueños. Es decir, despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos. Una persona que duerme no sabe ni siquiera dónde está durmiendo, aunque aún así esté durmiendo al lado de los muertos, duerme, no sabe ni la hora que es. Una persona salva, si se duerme, ni siquiera sabe dónde está, ni siquiera sabe qué hora es, ni siquiera sabe si es hora de despertarse o dormir, no sabe qué hacer. Cuando te despiertas dice, oye, ¿qué? Estoy al lado de los muertos. Durante la guerra, no puedes dormir durante días y días. Y después de la guerra, ¿no? Y quieres irte a esconderte en algunas trincheras, ¿no? Y te quedas dormido. Y mientras estabas durmiendo, de repente, yo escuché esto, ¿no? De repente puedes levantarte entre muertos, ¿no? Puede ser así. Incluso las personas salvas, si duermen, si su vida en fe duerme y deambulan por los sueños del mundo y deambulan por las personas no salvas, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si has recibido la luz, debes vivir en ella. También, si vemos en 1 Juan 5 hasta el 7, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, no hay tinieblas en él, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Después de recibir la salvación, tienes la comunión con Dios y Cristo. Dios es la luz, Jesús es la luz. No hay ni siquiera una pizca de oscuridad. ¿Qué comunión? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice en 2 Corintios 6, ¿no? Mientras camino en la oscuridad, ¿qué relación voy a tener con Dios? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Nosotros debemos de caminar en la luz. Para estar con el Señor debemos de caminar en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, la comunión, las personas que están en luz, tienen comunión entre ellos. Nuestra relación es como si fuese un triángulo, ¿no? Si se acaba la relación con Dios, se acaba la comunión con los hermanos, ¿no? Nosotros tenemos que mantener bien esta comunión en la luz y en la verdad. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? Que después de recibir la salvación podemos equivocarnos, podemos hacer algo malo. Pero si estamos dentro del Señor, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las personas que están en la luz, si aparece un poco de oscuridad, ¿no? Por eso, si vemos en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, no saben a dónde ir. Las personas salvas son la luz del Señor. Y esta luz tiene que brillar más y más. Tiene que brillar más y más. Ustedes saben que de noche está la luna nueva, media luna, luna llena. La luna es una, pero ¿por qué están de diferentes formas? Es decir, conforme el sol le refleja, ¿no? Si refleja un poco,
Se dice como la luna de uña, ¿no? Se dice en Corea, ¿no? La luna menguante o la creciente se ve como si fuese hasta la mitad, ¿no? Luna media cuando se refleja la mitad y cuando es luna llena, cuando el sol refleja todo, su luz hacia la luna. Dependiendo de cuánto dedico mi vida al Señor, voy a brillar más o voy a brillar más o menos, ¿no? Debemos de brillar más y más para que podamos enseñar esta luz por completo como si fuese una luna llena, ¿no? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No puede ser así, ¿eh? ¿Cómo una persona salva puede andar en medio de la oscuridad? Y también si vemos en 1 Juan 2:9, ¿no? Desde 9 a 11 si vemos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si estás en medio de la luz, tienes que amar a los hermanos. ¿Ustedes de verdad aman a sus hermanos? ¿Odian a los hermanos porque no les gusta? Por no complacerle un poco, ya lo odia. Tu familia te odia por completo por haber hecho algo mal, o vas a odiar a tu hijo toda tu vida porque ha hecho algo mal. Tienes que amar, tienes que agradecer, tienes que tomarlo. Al igual que Cristo nos recibió a nosotros, tenemos que recibirnos unos a otros, al igual que el Señor nos perdonó, tenemos que perdonarnos unos a otros. Esa es la evidencia de caminar en medio de la luz. Sería completamente contradictorio y mentira, ¿no? Decir que estás en Dios con la luz, pero odias a tu hermano y aborreces a la luz, ¿no? Sería completamente contradictorio. Nosotros hemos recibido la luz del Señor, nosotros, frente a la gloria del Señor, mientras somos testigos, ¿no? Del Señor, al tomar la luz del Señor, y gradualmente tenemos que revelar la luz del Señor a medida que recibimos esta luz. Incluso una persona salva que puede caminar en la oscuridad, que si caminas en la oscuridad vas a avergonzarte, ¿no? Cuando cuando la luz del Señor aparezca de repente. Nosotros debemos de actuar como hijos de la luz, para que podamos estar sin avergonzamiento ante esa gloria, ¿no? Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros sabemos que la venida del Señor está cada vez más cerca y ustedes mismos lo saben, nosotros mismos viendo estas cosas podemos saberlo. Hoy mismo puede llegar el Señor. Porque todas las cosas, todas las señales antes de que venga el Señor se han llevado a cabo todas. Nosotros no podemos esperar más porque se han cumplido todas las cosas. Entonces debemos estar despiertos, debemos de hacer todas las cosas que no hemos podido hacer nosotros como nosotros mismos. Debemos de representar la vida, el amor y la luz del Señor como hijos de Dios, como la sal y la luz del mundo, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de medio de ti por nuestras maldades, nuestras iniquidades, tú nos amaste primero y con tu preciosa sangre que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente, nos salvaste nosotros sin tener ningún mérito y nos tomaste como hijos tuyos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Señor, tú nos has dicho que somos la luz, somos la sal de este mundo, que tenemos que ilumbrar este mundo, por lo que, Señor, nosotros que hemos recibido la sal por parte tuya, Señor, que hemos recibido la luz también por parte tuya, Señor, nosotros, Señor, toda esa gracia que nos permites como vivir como la sal y la luz de este mundo, Señor, te lo agradecemos. Nosotros aún somos débiles y como hijos tuyos, Señor, este amor y esta vida, Señor, hay momentos en el que no podemos mostrar estas cosas, por lo que, Señor, te pedimos de que con tu poder nos sostengas, con tu misericordia nos sostengas también y que podamos obrar como la sal y como la luz de este mundo, como tú mismo lo hiciste cuando estabas aquí, Señor, para que podamos ilumbrar esas vidas, esas almas que aún no te han conocido, que esas almas pasen a ti, Señor, que seamos los ilumbradores de esas personas, Señor. Te pedimos de que nos cuides y que nos mantengas.
y todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.